divina voluntad. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, a esta nueva edición de este programa de cómo vivir en la divina voluntad. Soy el padre Mario Ávila y me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Listos para continuar con la introducción que estuvimos la semana pasada hablando de la introducción al volumen 1? Y empezamos con una oración. Sí, vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Sí. Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende Enciende en en ellos nosotros el fuego de tu amor. envía tu Tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra, y todo será creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, San Aníbal y Padre Pío, Rogad por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hoy vamos a dar inicio en la continuación de la introducción en julio 15 de 1926. Memorias de la infancia de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Jesús mío, amor mío, mamá mía celestial y soberana, venid en mi ayuda, tomad entre vuestras manos mi pobre corazón. ¿No veis cómo me sangra por el duro combate, por deber comenzar a narrar mi pobre existencia de mi infancia? A cualquier costo quisiera huir de este dolorosísimo y duro sacrificio. Y tanto más duro porque es inesperado. Pero una nueva obediencia sale en campo para martirizar mi pobre e insignificante existencia. Jesús, mamá, venid en mi ayuda. De otra manera, siento que mi voluntad quisiera salir en campo nuevamente para tener vida y poder decir un no, no rotundo, a quien me lo ordena. Oh Jesús, tal vez tú permitirás que yo tenga que hacer con mi querer después de tanto tiempo que tú, con tanto celo, lo tienes atado a tus pies como don y triunfo de la pequeña hija tuya. Me han impuesto el rogar para saber de ti y debo o no hacerla. Tú en vez de estar conmigo me has dicho, esto servirá para conocer a la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para tomar su reino. Ah, Jesús,
¿Qué me importa a mí hacer conocer mi pequeña tierra? Y a ti te debe importar que se conozca tu querer. ¿No es verdad, oh Jesús? Pero Jesús ha dicho silencioso y ha desaparecido. Y yo pronuncio con toda la intensa amargura del alma, fiat, fiat, y comienzo. Ahora para principiar digo lo que mi familia me ha dicho. Nací en el 23 de abril de 1865, el domingo en Albis. De mañana, la misma tarde, me bautizaron. Mi madre decía que yo nací al revés. Nació en presentación sentada, pero ella no sufrió nada en el parto, tanto que yo en las ocasiones y circunstancias de mi pobre vida tengo costumbre decir, nací al revés. Es justo que mi vida sea al revés de la vida de las otras criaturas. Recuerdo que de la edad de 3 o 4 años hasta cerca de los 10 era de temperamento temeroso y era tanto el temor que no sabía estar sola ni dar un paso por mí sola. Esto era porque desde la edad de 3 años en la noche tenía casi siempre sueños de terror. Soñaba al demonio que me infundía tal espanto de hacerme temblar. Muchas veces lo soñaba que me quería llevar consigo y me atraía fuertemente. Y yo hacía todos los esfuerzos por huir. En el mismo sueño sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi mamá. Por eso en el día me quedaba la impresión de los sueños y tal temor como si de todas las partes el demonio quisiera salir. Ahora creo que esto me hizo bien, porque desde aquella tierna edad yo necesitaba muchas Aves Marías y Padres Nuestros, a todos los santos de los cuales yo conocía el nombre, para obtener la gracia de no soñar al demonio. Y así me era nombrado otro santo al cual yo no conocía. Súbito agregaba un Padre Nuestro. Si era santo masculino o un Ave María si era mujer, porque decía que si no los honraba a todos, me harían soñar al demonio. Recuerdo que las 7 Aves Marías a la mamá dolorosa las recitaba siempre desde aquella edad. Así que tenía una larga cadena de Padres Nuestros y Aves María. Y por eso, mientras las otras niñas y mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco distante de ellas, o bien junto con ellas, porque tenía miedo, pero no tomaba parte en sus juegos inocentes para recitar mis largas Aves Marías y Padres Nuestros. Recuerdo también que una ocasión soñé a la Virgen que me alejaba al demonio, y una vez me dijo, hija mía, llora, porque ha muerto mi hijo. Yo quedé sacudida y la compadecía, pero esto me volvía infeliz. Y después, cuando llegué a la edad más capaz en la cual podía hacer la meditación de leer,
No podía apartarme por el temor y por eso no podía hacer lo que quería. Ahora, habiéndome hecho hija de María a los 11 años, un día, mientras quería rezar y meditar, el temor me sorprendió y estaba por huir en medio a la familia, pero sentí una fuerza en mi interior que me detenía y oí en el fondo de mi alma una voz que me decía, ¿por qué temes? Está tu ángel junto a tu flanco. Está Jesús en tu corazón. Está la mamá celestial o el enemigo infernal. Por eso no huyas, sino quédate y reza y no tengas temor. Hoy esto en mi interior me dio tanta fuerza, ánimo y firmeza que se alejó el temor. Y cada vez que me sentía sorprender por el temor, oía la misma voz en mi interior que me repetía lo mismo. Y yo me sentía llevar como la mano por mi ángel. Me sentía llevar como de la mano por mi ángel, por la soberana reina y por el dulce Jesús. Y me sentía triunfante en medio de ellos, de modo que adquirí tal coraje que se me alejó todo el temor, mucho más que los sueños pavorosos cesaron del todo. Así después de esto pude quedar sola, caminar sola, ir sola al jardín cuando estábamos en la granja, mientras que antes, si iba sola, con que viera que se movían unas ramas de un árbol, huía, porque pensaba que arriba estaba el demonio. Recuerdo que un día, recordando el miedo de mi pequeña edad, los tantos sueños del enemigo que volvían infeliz mi infancia, le decía a Jesús, ¿en qué aprovecho, amor mío, el haber pasado mi edad infantil con tanto miedo y con tantos sueños malos que me hacían temblar, sudar y amargar una edad tan tierna? Yo no entendía nada ni creo que el enemigo tuviese ningún fin, estando a una edad tan pequeña. Y Jesús me dijo, hija mía, el enemigo entreveía alguna cosa sobre ti que me podía servir para alguna cosa para mí, gran gloria, y que él debía recibir una gran derrota. Jamás recibía mucho más que veía que por cuanto se esforzaba, no podía hacer penetrar en ti ningún afecto o pensamiento menos puro, porque yo le tenía cercadas las puertas. ¿Continuó, padre? Sí. Porque yo le tenía cercadas las puertas y él no sabía por dónde entrar. Viendo esto, se enfurecía y buscaba arrojarte por tierra, no pudiendo de otra manera que con sueños pavorosos y de espanto, mucho más que no sabiendo la causa de mis grandes designios sobre de ti.
que debían servir a la destrucción de su reino. Y se ponía atento para indagar la causa con la esperanza de poder dañar en todos los modos. Nuestro Señor ha dicho tan bueno conmigo, dándome padres buenos que estaban atentos a todo, hacernos oír ni siquiera una palabra de blasfemia o menos honesta. Me hablaban, pero con amor digno y serio. Recuerdo que jamás mi padre, siendo niña, me tomó en brazos, ni de haberle dado ni recibido besos. Ni siquiera mi madre recuerdo haberla besado. Y cuando fui grande y me metí a la cama, la mamá, debiendo ir a la granja y estar ausente por largos meses, al despedirse de mí, hacía el intento de quererme besar. Y yo, viendo esto antes que lo hiciera, le besaba la mano. Y ella se abstenía de hacer aquel desahogo materno. El papá y la mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Han sido magnánimos con sus subordinados. El fraude y el engaño no tenían lugar en nuestra casa. Era tanta la custodia que jamás nos confiaron a personas extrañas, sino siempre con ellos. Yo agradezco que el bendito Jesús haya permitido tanta virtud y que los haya premiado dándoles por morada la patria celestial. Recuerdo también que yo era de temperamento vergonzoso y si venían parientes o otros a visitarnos, yo huía a la parte de arriba de la casa para que no me encontraran. O bien me escondía detrás de una cama y rezaba y solo salía cuando me llamaban y me decían que se habían ido. Cuando mi mamá iba a visitar a los parientes y quería llevarme con ella, lloraba porque no quería ir. Y yo y otra hermana mía, casi del mismo temperamento, nos contentábamos de quedarnos solas, encerradas con llave antes que salir. Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas, ni diversiones, aún inocentes que se acostumbraban en las familias. Era yo la sacrificada de la vergüenza, y si los míos me obligaban, me sentía poner en cruz, porque la vergüenza me volvía extrañas todas las cosas. Ahora, recordando todo esto, que de algunas manera me volvió infeliz mi infancia, el dulce Jesús me dijo: hija mía, también la vergüenza con la cual te circundé en tu tierna edad fue una de las demostraciones más grandes de celo, de amor por ti. No quería que en ti entrase ninguno, ni el mundo
ni las personas. Quería volverte extraña a todos. En ninguna cosa quería que tú tomaras parte y que tomaras placer en ellas, porque habiendo establecido desde entonces que debía tomar en ti el reino del fiat supremo. Qué hermoso, Padre. Sí. Y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en la alegría que en él hay, era justo que ninguna otra fiesta gozaras y que de los placeres y diversiones que hay sobre la tierra, debías quedar en ayunas. ¿No estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de temperamento vivaz, alegre, saltaba, corría y hacía también travesuras. Qué hermoso, sí, qué hermoso como el Señor preservó a Luisa, ¿no? La preservó para Él, por eso es que le dio ese temperamento. Primero permitió como miedos y sufrir como esas pesadillas con el demonio, y luego también lo de ser vergonzosa, todo es porque el Señor la estaba reservando para Él, muy hermoso. Em, pero continuemos. Ay, padre, me tocó mucho esta parte cuando dice que la había separado para hacer en ella la voluntad de él, Sí, que debió formar en ella el reino del Fiat del Supremo. fiat supremo. Amén. Muy Y bien. el Señor sabía para qué iba a servir Luisa, pequeña Luisa. La tenía ya predestinada a Luisa. Eh, Le- Luego, después dice, ahora después cerca de la edad de 12 años, comenzó otro periodo de mi vida. Comencé a oír... Ay, no, No, acabamos de leer ahí. Ya está, cuando hacía otra vez. perdón. ¿Sí? Sí. Ahora después, cerca de la edad de 12 años, comencé otro periodo de mi vida. Comencé a oír la voz interna de Jesús, especialmente en la comunión. La primera la hice a los 9 años y el mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Después, no rara vez se hacía oír en mi interior cuando hacía la Santa Comunión. A veces después de esta permanecía las horas arrodillada, casi sin movimiento, y oía la voz interna que decía, y ahora me reprochaba si no había sido buena, atenta, y si en el curso del día alguna vez había estado distraída, o como me reprendía y terminaba con decirme, con todo esto me dices que me quieres mucho, ¿y dónde está este tu mucho? Yo me sentía morir al oírme decir esto y prometía ser más atenta. Y Jesús agregaba, lo veré si es verdad. Las palabras no me bastan, quiero los hechos. La comunión se volvió mi pasión predominante. En ella concentré todos mis afectos. Estaba cierta de oír hablar a nuestro Señor y cuánto me costaba el estar privada de Él, porque era obligada por la familia a ir con ella a la granja. Él debía estar largos meses sin misa y sin comunión. Cuántas veces rompía en llanto al ver árboles, flores, la creación toda, y decía entre mí, las obras de Jesús están a mi alrededor, solo Jesús no está conmigo. Ah, háblame tú, sol, tú, cielo, tú, agua cristalina que te deslizas en nuestro laguito. Háblenme de Jesús, sois obras de sus manos, tenme noticias de él. Me parecía que todas me hablaban de él, cada cosa creada me hablaba de cada una de las cualidades de Jesús. Y yo llorando porque no podía recibir a aquel al que todas las cosas amaban y que sabían narrar también de la belleza, del amor, de la bondad de Jesús, lloraba y llegaba hasta enfermarme. También en la meditación oía la voz de Jesús, pero alguna vez me faltaba.
En cambio, en la comunión, jamás. Y algunas veces meditando, quedaba las 2 o 3 horas sin poderme separar. Conforme leía el punto y me detenía, así oía en mi interior la voz de Jesús, que poniéndose en actitud de maestro, me explicaba la meditación. Desde entonces me daba en mi interior el amable Jesús lecciones sobre la cruz, sobre la mansedumbre, sobre su vida oculta. A propósito de su vida oculta, recuerdo que me decía: hija mía, tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros, en modo de poder decir: hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Mamá Celestial y San José, y después lo sigo. Según el modelo que has hecho, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti la obra de mi mamá, la de mi amado San José y mis mismas obras. Yo quedaba confundida y le decía: mi amado Jesús, yo no sé hacer. Y él: hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe, y yo súbito te enseñaré. Te diré el modo como hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como ríos, estábamos siempre hinchados, de modo que uno desbordaba en el otro, tanto que poco tiempo teníamos de hablarnos, tanto estábamos absorbidos en el amor. ¿Ves cuánto estás atrás? Mucho tienes que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención, y yo no te quiero detrás, sino en medio, a nosotros. Así que cuando no sabía, preguntaba a Jesús y él me enseñaba en mi interior. Buscaba casi siempre, cuanto más podía, apartarme de la familia para estarme sola, para mantener el silencio. Tomaba mi trabajo y pedía a la mamá que me permitiera ir a la parte de arriba, y ella me lo concedía. Así que mi mente estaba en la casa de Nazaret, y ahora veía a uno, ahora a otro, y me confundía al verlos tan atentos en sus humildes labores, tan absorbidos en las llamas de amor que se levantaban tan alto, que sus trabajos quedaban incendiados y transformados en amor, y yo maravillada pensaba entre mí: ellos aman tanto, y mi amor, ¿cuál es? Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que hago, son llamas que se elevan al trono de Dios y formando ríos desbordan en el mar de Jesús. Y viendo que no lo era, quedaba afligida, y Jesús en mi interior me decía: ¿qué tienes? No te aflijas, poco a poco llegarás, yo estaré sobre ti. Tú sígueme y no temas. Si yo quisiera decir todo lo que pasó en mi interior en la infancia, me extendería demasiado, mucho más que en el primer volumen escrito por mí, sin precisar la época antes o después, cuando fui más pequeña o más grande. Está dada una explicación del trabajo de la gracia en el fondo de mi alma, porque así me fue dicho, que no importaba de nada el que no pusiera el orden de la edad, ni lo que había sido primero, ni lo que había sido después, siempre y cuando dijera lo que en mí había pasado. Mucho más que después de tantos años me resultaba difícil de tener el orden de lo que había pasado en mi interior, y ahora, por no hacer repetición, sigo adelante. Recuerdo que de muchacha tenía casi una manía por quererme hacer religiosa, y como iba a la escuela de monjas, yo sentía un afecto un poco estimulado por ellas, pero las quería bien porque quería ser como una de ellas.
pero en mi interior oía reprocharme por este afecto, y mientras prometía no amar a otro que a Jesús, recaía nuevamente y Jesús regresaba a darme amargos reproches. Este es el único afecto que recuerdo que he sentido en mi vida en modo especial, porque después no he sentido más amor por ninguno. Qué tiranía es un afecto natural y tal vez aún inocente para el pobre corazón humano. Lo recuerdo con terror. Los reproches internos me ponían en cruz. Me parecía que mi afecto tenía en cruz a Jesús y Jesús por correspondencia me ponía a mí en la cruz. Y por eso no gozaba la verdadera paz, porque es la naturaleza del amor humano guerrear a un pobre corazón. Tener paz y amar a personas con modo especial no existe en el mundo. Y si existe, significa no tener conciencia, aunque fuese con un fin santo o indiferente. Pero el bendito Jesús lo hizo terminar súbito y he aquí cómo. Una mañana pedí a la mamá que me mandase a visitar a la superiora y lo obtuve como con trabajo y sacrificio. Mientras fui pedí que me dejaran ver a la superiora y después me fue respondido que estaba ocupada y no podía salir. Yo quedé como herida al oír esto. Fui a la iglesia y desahogué mi pena con Jesús, y él tomó ocasión de esto para hacérmela terminar. Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas, cómo quería que absolutamente la terminara, diciéndome que cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo. No puedo comenzar el trabajo que he diseñado hacer en el fondo del alma. Pero, ¿quién puede decir todo lo que me dijo en mi interior? Recuerdo que la terminé y mi corazón quedó impávido sin saber amar más a ninguno. Después pedía siempre a Jesús que me hiciera llegar a ser religiosa y frecuentemente le preguntaba cuándo lo oía en mi interior si debía llegar a cumplimiento mi vocación religiosa, y Jesús me aseguraba diciéndome: sí, te contentaré, verás que serás monja. Yo quedaba toda contenta al oír que me aseguraba Jesús y buscaba disponer a la familia para obtener el consenso, la cual era contraria, especialmente la mamá. Llegaba hasta llorar y me decía que me habría contentado si hubiese querido hacerme monja de clausura, pero de las monjas activas no me lo permitiría jamás. Yo, para decir la verdad, quería hacerme monja activa, porque aquellas que conocía habían sido mis maestras, pero sobrevino mi larga enfermedad y puso término a mi vocación, y muchas veces me lamentaba con Jesús y le decía: con todo eso me decías mentiras. Me decías mentiras, me burlabas prometiéndome que debía llegar a serme monja. Y Jesús muchas veces me ha asegurado que me decía la verdad, diciéndome: yo no sé engañar ni hacer burlas. La llamada que yo te hacía era más especial. ¿Quién jamás, con hacerse monja, aun en las religiosas más rigurosas, no puede caminar, no puede tomar aire, no gozar nada? ¿Y cuántas veces en las religiones hacen entrar el pequeño mundo y se divierten magníficamente, y yo quedo como a un lado? Ay, hija mía, cuando yo llamo a un estado, yo sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. El hábito religioso para mí dice nada. Cuando en la sustancia del alma está lo que debería ser, si hubiese entrado en religión. Y por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Qué hermoso como el Señor eh, le dice a Luisa que ella será la monjita de su corazón y que no la engañaba, aunque Luisa tenía este deseo. Y también Luisa reconoce que tenía un cierto como apego desordenado a las monjitas, como las quería un poco desordenadamente, o ser en el futuro una de ellas, y el Señor la ayuda a liberarla de ese apego, ¿no? Para que su corazón esté vacío para el Señor.
consideraciones acerca de los escritos de Luisa Picarreta. Queremos presentar los libros sin ningún recorte o corrección, sino tal como Luisa los escribió. Por eso a aquellos que hayan leído alguno de estos libros, quizás les parezca que tienen conceptos nuevos y capítulos que no había en las ediciones pasadas. Al mismo tiempo, hemos querido dejar la redacción tal y como Luisa la hizo, pues aunque a veces parece un poco difícil de entender y se puede pensar que se podría corregir el estilo, si se corrige, se le quita el sabor y la profundidad de los conceptos vertidos en dichos capítulos. Por eso pedimos benevolencia para la traducción, asegurándoles que se gana en profundidad de concepto y en belleza de expresión. Los volúmenes del 1 al 19 están amparados por el Nihil Obscene del Beato Aníbal de France y el imprimatum del arzobispo de Trani, Monseñor Giuseppe de León, puestos en el mes de octubre de 1926, se anexa copia de estos tomados del volumen 2. Nos impulsa la publicación el vivo deseo de Jesús de que sus verdades sean conocidas y también el apremiante deseo del padre Aníbal de Francia de la publicación de ellos, nombrado por Jesús en estos escritos como el primer apóstol del reino de su voluntad. Queremos hacer hincapié en la traducción de la traducción se debe apegar a los manuscritos originales, ya que la omisión o inclusión de algunas palabras, así como el cambio en el orden o traducciones parciales, van en contra de la voluntad de Jesús, lo cual se mostrará en 2 capítulos que anexamos al presente comentario, y no son los únicos, pues en innumerables ocasiones los dice. Así pues, acatando la voluntad del amado Jesús, publicamos estos escritos como Él quiere, o sea, en orden, sin omitir ni siquiera un punto o otra coma. Presentamos una carta enviada por el Beato Aníbal de France a Luisa el 4 de septiembre de 1926, donde habla de la publicación de los escritos del Nihil Obscene y del imprimatur. Os doy esta noticia que ayer, primero viernes del mes de septiembre, presente a nuestro Señor el volumen 3 que terminé de revisar después he entrado en la sacristía y le he puesto mi Nihil Obstat con la autoridad que me ha dado Monseñor Arzobispo de Trani, nombrándome censor eclesiástico de sus 3 diócesis. Así se abre la autorización para publicar al mundo estos libros dictados por nuestro Señor acerca de su divina voluntad. Noté que era el primer viernes del mes que está dedicado al corazón santísimo de Jesús. Ahora, mi idea es esta: revisar con la ayuda del Señor, yo personalmente, todos los otros volúmenes que aún no he leído. Esto es,
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19. Y después de revisados, poner mi Nigel of Stand y después pedir al Monseñor Arzobispo de Trani que dé acuerdo a su promesa después de mi Nigel of Stand, ponga su imprimatur a cada volumen. Se entiende que pondré también el Nigel of Stand sin nueva revisión a los volúmenes 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y 18 que ya he revisado y que los originales están con usted. Así estará todo listo para lo que suceda. A quién sabe, nuestro Señor querrá servirse de quien Él quiera. Vea cómo aparece bien el delineado, el plan celestial, que sean aprobados estos escritos por la autoridad eclesiástica. ¿Quién puede resistir al divino querer? Yo pienso regresar a Corato entre el 21 y el 22 del corriente mes de septiembre, porque en verdad, si todo es favorable, haré lo posible con la ayuda de nuestro Señor de presentar a Monseñor Arzobispo de Trani todos nuestros volúmenes con mi Nigel of Stand el día 24 de septiembre, consagrado a la Santísima Virgen de las Mercedes, redentora de los esclavos, y tener todos los imprimatur, o al menos el comienzo de ellos, en este día tan sagrado y significativo que también cae en viernes. En tanto, roguemos porque si se supera este punto, podemos decir que la publicación está pronta. La señora Obediencia os pone a escribir de día o de noche, todo cuanto el Señor os revela. Nada debe faltar. Es palabra de la sabiduría increada, y una palabra vale más que todo el universo. Por eso no nos es ilícito el descuidar ni siquiera una sílaba. De nuevo, bendiciéndoos, os recomiendo un poco mi pobre salud quebrantada por los años, pero antes que todo, pida a Jesús bendito por mi conversión. Si usted quiere, puede escribirme algunas líneas. Mi dirección es vía Circunvalazione Appia 66 en Roma 40. Suyo en Jesucristo, nuestro amado canónico María Aníbal de Francia. Veamos ahora los capítulos donde nuestro Señor dice el por qué se debe publicar sus verdades en orden y completas sin omitir nada. Hija mía, ánimo, no te abatas demasiado. Yo estaré contigo también en esto. Ante mi querer, el tuyo debe desaparecer. Además, es la santidad de mi querer que quiere ser conocida. Esta es la causa, la santidad del vivir en mi querer. No tiene camino
ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade todo. Es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirarlo, hasta solo con que lo quieran y que pongan a un lado el querer humano, y el querer divino se hará respirar por el alma y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida, de mi querer. Y si no es concedido, si no es conocido, ¿cómo podrán amar y querer un vivir tan santo? ¿Qué es la gloria más grande que puede darme la criatura? La santidad de las otras virtudes es bastante conocida en toda la iglesia y quien quiera puede copiarla. Por eso no tengo premura por multiplicar sus conocimientos, pero la santidad del vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene, la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí. No es conocida todavía. He aquí porque toda mi premura de que se conozca todo lo que te he dicho, y si esto no hicieras, vendrías como a restringir mi querer y a presionar en mí las llamas que me devoran y hacerme retardar la completa gloria que me debe la creación. Solamente quiero que las cosas salgan ordenadas, porque una palabra que falte, un nexo, una conexión, un capítulo a medias, en lugar de iluminar, arrojará tinieblas, y en vez de hacerme dar gloria y amor, las criaturas quedarán indiferentes. Por eso, sé atenta. Quiero que lo que yo he dicho salga entero. Hija mía, sin embargo, todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer. No diciendo todo, tú harías faltar una cualidad del modo como vivir en él. Y por lo tanto, no podrían tener el pleno efecto del vivir en mi voluntad, como por ejemplo, sobre el abandono del vivir en mi querer. Si el alma no viviese toda abandonada en mi voluntad, sería como una persona que viviese en un suntuoso palacio y ahora se asoma por una ventana, ahora por un balcón, ahora baja al portón. Así que la pobrecita poco a poco o a la ligera pasa por sus estancias, no toma interés ni del régimen, ni del trabajo que se necesita, ni de los bienes que hay, ni de lo que puede tomar, ni de lo que pueda dar. ¿Quién sabe cuántos bienes hay en ella? No toma interés, por eso por eso no ama como debería amar, ni tiene la estima que merece aquel palacio. Ahora, para el alma que vive en mi voluntad y no está de todo abandonada en ella, las reflexiones propias, los cuidados de sí misma, los temores,
Las turbaciones no son otra cosa que ventanas, balcones, portones que se forman en mi voluntad y que saliendo frecuentemente está obligada a ver, a sentir las miserias de la vida humana. Y como las miserias son propiedad suya y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a la miseria que a las riquezas. Entonces no tomará amor ni gustará qué significa vivir en mi querer. Habiéndose tomado el portón un día o el otro, se irá para vivir en el miserable tujurio, Yajuar. miserable tujurio de su voluntad. Mira entonces cómo es necesario el pleno abandono en mí para vivir en mi voluntad. Ella no tiene necesidad de las miserias de la voluntad humana. Quiero que viva junto con ella, bella como la hizo salir de su seno, sin el miserable ajuar que se ha formado en el exilio de la vida. De otra manera habría disparidad que daría dolor a la mía e infelicidad a la voluntad humana. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. Tú dices que no era necesario escribir sobre esto. Te compadezco porque tú no ves lo que yo veo. Por eso lo tomas a la ligera. Y en cambio, en mi omnividencia, veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella. Y los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esa luz y salir espiritualizados, divinizados, por lo cual, renovándose la iglesia, transformarán la faz de la tierra. Qué hermoso. Gracias, Señor. Todo lo que trae estos escritos de la Biblia, nos dice el Señor. Y luego, yo le ayudo. Y luego dice, la doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz, por sí misma se hará entender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas, a sospechas de error. Y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no podrán comprender toda la plenitud de la verdad, pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. A lo más no podrán del todo comprenderla. Por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir. Un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, como una lluvia abundante después de largos meses de sequía,
Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tú, Jesús, lo sabes y sabe a quién debe servir y el bien que se debe hacer. Ahora, mientras esto decía, me he hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esta mesa y salían transformadas en luz y divinizadas. Y conforme y caminaban, comunicaban aquella luz a quien encontraban. Y Jesús agregado, tú verás desde el cielo el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola dará a resurgir en su pleno triunfo. ¿Por qué el libro del cielo? Este es el título que nuestro Señor da al libro que sobre la divina voluntad se iba a publicar. Y aquí lo que Él dice en el 19, 51, volumen 19, lectura 51. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver al reverendo Padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos acerca de la adorable voluntad de Dios. Jesús poniéndose cercano a él le decía, Hijo mío, el título que darás a este libro que publicarás sobre mi voluntad será este, el reino de mi voluntad en medio de las criaturas, libro del cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Hija mía, mira, también el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado por Dios es en mi voluntad y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad. Será un intruso en la creación sin derecho de permanencia. Por eso irá errante, sin paz, sin herencia, y yo, movido a compasión de él, le gritaré continuamente, entra en tu puesto, regresa al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz, y eres el siervo, y el hazme reír de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, como permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía. Están con toda la plenitud de los bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres los bienes, solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso ven a tu puesto, a él te llamo y ahí te espero. Por eso, aquel que se prestará a hacer conocer mi voluntad será mi portavoz. Yo le confiaré los secretos del reino de ella. Algunos podrían decir que este título debe ser solamente para el libro acerca de las verdades de su voluntad, pero no al conjunto de todos los escritos. Veamos lo que Jesús dice al respecto unos días antes del capítulo anterior, del volumen 19, lectura 47. Mi pobre corazón nada en el mar de las amarguras de las privaciones de mi dulce Jesús, y si Él viene es como un relámpago que huye y en aquella claridad del relámpago veo al pobre mundo, sus graves males, veo los vínculos de las naciones que se vinculan entre ellas para mover a la guerra, revoluciones, y esto trae los castigos del cielo, y tan graves, de destruir ciudades enteras y pueblos. Oh Dios, cómo es grande la ceguera humana. Cuando termina el relámpago de su amable presencia, permanezco más en lo oscuro que antes, con el pensamiento de mis pobres hermanos, puestos en el duro exilio de la vida. Pero como si esto no bastara para llegar mi pobre corazón de intensas amarguras, aún más se ha entregado para sofocar mi pobre existencia. Una más se ha agregado para sofocar mi pobre existencia en aquellas olas fragorosas en las cuales es arrollada mi pobre alma.
Esta amargura es la noticia de la próxima publicación de los escritos sobre la Santísima Voluntad de Dios, a la cual nuestro señor arzobispo había dado su aprobación poniendo él el imprimatur. Y esto era nada, El golpe más fatal para mi pobre alma ha sido la noticia de que no solo se debía poner lo que correspondía a la divina voluntad, porque de esto, después de tantas insistencias de nuestro Señor y los superiores, me había convencido que lo que requería, que el- lo que lo requería la gloria de Dios. Y a mí, mísera y pequeña cual soy, no me toca oponerme a lo que el bendito Jesús quiere, sino también el orden que Jesús ha tenido conmigo y todo lo que me ha dicho, aún sobre las virtudes y circunstancias. Esto me ha resultado demasiado doloroso. He dicho y redicho mis razones para que esto no se hiciese. Mientras me encontraba tan oprimida, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, como si sintiera el- él moviéndose en mi interior, como si sintiera el peso de mi opresión, me ha estrechado entre sus brazos y sacudiéndome me ha dicho: Hija mía, ¿qué pasa? Anímate. No quiero que estés tan oprimida en vez de agradecerme. ¿Te oprimes? Tú debes saber que para hacer en mí suprema voluntad sea conocida, he debido preparar las cosas, disponer los medios, arrollar al arzobispo con los actos de absoluto dominio de mi voluntad, a los cuales el hombre no me puede resistir. He debido hacer uno de mis grandes prodigios. ¿Crees tú que sea cosa fácil el obtener la aprobación de un obispo? Oh, no. ¿Cómo es difícil? ¿Cuántas cavilaciones? ¿Cuántas dificultades? Y si aprueban es con muchas restricciones, casi quitando las pinceladas más bellas, los colores que más resaltan a todo lo que mi bondad con tanto amor ha revelado. Entonces, ¿no ves tú en la aprobación del obispo el triunfo de mi voluntad? Y por lo tanto, mi gran gloria y la gran necesidad de que los conocimientos acerca del supremo querer sean conocidos y que como rocío benéfico apague los ardores de las pasiones y como sol que surge haga huir las tinieblas de la voluntad humana y quite la torpeza que casi todas las criaturas tienen aún en el hacer el bien, porque falta la vida de mi querer. Mis manifestaciones sobre él serán como bálsamo que cicatrizará las llagas que ha producido la voluntad humana. Quien tenga el bien de conocerlas se sentirá correr en él una nueva vida de luz, de gracia, de fortaleza, para cumplir en todo mi voluntad. Y no solo esto, sino que comprendiendo el gran mal del propio querer, lo aborrecerán y secundizarán, sacudirán. sacudirán el duro yugo de la voluntad humana para poner bajo el suave dominio de la mía. Ah, tú no sabes ni ves lo que se ve y veo. Por eso déjame hacer y no te oprimas. Es más, deberás haber apresurado y urgido tú misma a aquel que yo con tanto amor he dispuesto para que tomara el empeño. Dile que se apresure y que no pierda el tiempo. Hija mía,
El reino de mi voluntad es inmutable. En estos conocimientos sobre ella hemos puesto tanta luz, gracia y atracciones para volverla a victoriosa, de modo que conforme sean conocidos, harán dulce batalla a la voluntad humana y quedarán vencedores. Estos conocimientos serán un muro altísimo y fortísimo, más que en el Edén terrestre, que impedirá al enemigo infernal el entrar dentro para molestar a aquellos que, vencidos por mi voluntad, pasarán a vivir en el reino de ella. Por eso, no te turbes y déjame hacer yo. Dispondré todo para que el fiat supremo sea conocido. Como vemos, este título es dado por el mismo Jesús, y aunque en algunos volúmenes posteriores dice que a estos escritos se le podría nombrar como el Evangelio de su voluntad, testamento de amor de Dios a las criaturas, volumen 23 y 36. Pero en estos, él no les da el contexto de título, por lo que se respetará el anterior. Esta traducción fue escrita por Salvador Tomasini. Sí, Fiat. Fiat es la introducción Es- que escribió el doctor Salvador Tomasini, muy inspirada por el Espíritu Santo, que nos muestra la grandeza de estos escritos de la venta, nos anima a que los leamos. Y la próxima semana daremos inicio al volumen 1. Esto fue el total de la introducción que Padre y yo estuvimos de acuerdo para que todos ustedes lo conocieran, ¿verdad, Padre? Cierto, muy hermoso. Entonces nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo viernes, Amén. ¿verdad? Sí, oremos. Señor Jesús, en tu divinidad, gracias por estos escritos de tu voluntad santísima, que ellos puedan transfigurarnos, renovarnos a nosotros, a todos los que los meditemos, y a la iglesia entera, apresurando tu reinado de tu divinidad, como en el cielo, así también en la tierra. Te bendice a todos tus hijos e hijas, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repasen, escúchenlo de nuevo para que vayan conociendo más la belleza de estos escritos. Amén. La próxima semana empezamos con el capítulo 1. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Adiós, Fiat. Por compartir su vida con nosotros. Fiat. Dejemos que el Señor ponga un final